Espacio, forma y medición. El espacio, segunda parte, clase número 6, abordaremos en esta sesión el espacio cognitivo. En la sesión anterior hemos abordado nosotros el punto de vista del desarrollo espacial desde la teoría de la psicogenética de Piaget. Hoy vamos a hablar acerca del estudio de la cognición ambiental. En esta sesión vamos a hablar acerca de las características de los mapas cognitivos, sus principales funciones, los elementos dentro de los mapas cognitivos, como son los mojones, las rutas, las configuraciones y cómo se evolucionan los mapas cognitivos en relación a los sistemas de referencia y sistemas de referencia coordinados. Y en un segundo video, que no va a ser vamos a hablar del modelo de Van Hill, que tiene que ver con cómo podemos trabajar nosotros con la parte de espacio y geometría, pero desde una visión completamente distinta a la forma como se trabaja dentro de la teoría de la psicogenética. Bien, ¿qué se refiere cuando hablamos de cognición ambiental? Se refiere al conocimiento que el sujeto va construyendo de espacios concretos y específicos de su entorno. Cognición vendría a ser muy burdamente de conocimiento del ambiente. ¿Cómo construimos nuestros espacios? Es la parte que va a estudiar la cognición ambiental, y dentro de esto entra y toma juego muy importante los mapas cognitivos, los cuales son representaciones espaciales que vamos construyendo. Y esto es algo muy importante. Vamos a tratar de escudriñar un poco acerca de esto. Tolman dice que un mapa cognitivo es un constructo para explicar los procesos de aprendizaje. Él lo hace con experimentos en ratas. Y decía de que en estas ratas se establecía en sus cerebros una especie de mapa de rutas, y este mapa determinaba mucho su comportamiento. Tom Bray utilizó el término de mapa imaginario. Downey y Stitt sostienen que el mapa cognitivo es un constructo que abarca aquellos procesos que hacen posible a la gente adquirir, codificar, almacenar, recordar y manipular la información acerca de la naturaleza de su ambiente espacial. Un mapa cognitivo no necesita un individuo o un sujeto haber ido a la escuela para poder hacer un constructo de este tipo. Y en eso quizás nos diferenciamos mucho con respecto a la parte de la enseñanza de la geometría tradicional y del espacio. ¿Cuáles son las características de los mapas cognitivos? Aragonés dice que el mapa actúa como una metáfora, funciona como si fuera, no es así, un mapa geográfico. No se puede observar un mapa cognitivo, se conoce cómo funciona, pero no se sabe la naturaleza. Los mapas cognitivos dice que se van formando dependiendo de cómo sean los procedimientos de selección, codificación y evaluación de la información. El mapa cognitivo es función de la información que recibe la persona de su entorno y de la acción que desarrolla en él. Es decir, está en permanente cambio mientras el poseedor está en interacción con el entorno. Si alguien se apropia de un cierto entorno, pero después tiene que tiene que construir un nuevo mapa para el entorno donde se va a encontrar. Funciona si vuelve a regresar, porque hay algunas cosas importantes. Es resistente al olvido, pero sí hay algunos aspectos que le afectan. Por ejemplo, si hay un cambio en relación a la disposición de las cosas de ese entorno, pues se encuentran un tanto confundidos con relación al entorno que se está dando. Mucha gente de la que se ha ido de Chilpancingo y se fue durante muchísimos años, cuando vuelve a regresar a Chilpancingo se da cuenta de que hay cosas que están pasando o que pasaron en Chilpancingo, y es muy difícil ubicarse porque su mapa cognitivo, el recuerdo que tiene de él es completamente distinto a la realidad que está teniendo cuando regresó. Principales funciones: proporcionan un marco de referencia ambiental.
Cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México y nos bajamos en el metro del Zócalo, y es la primera ocasión que vamos, pues nosotros nos encontramos perdidos porque no sabemos realmente hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, en fin, no tenemos una idea de cómo nos encontramos. Cuando no lo hacemos así sentimos que estamos perdidos, ¿no? Y decimos, ¿por dónde le damos? Segundo, el mapa organiza la experiencia social y cognitiva. Influye en las organizaciones de los espacios. Es un dispositivo para generar decisiones acerca de acciones y planificación de secuencias de acción. Si a alguien le dicen cómo llegar a un determinado lugar, a esta persona puede hacerlo tomando acciones y planificando de qué manera lo puede hacer. Conocer dominios, otra función es conocer dominios no espaciales de experiencia del ambiente, y contribuye a generar, sobre todo esto es importante, una sensación de seguridad emocional. Cuando alguien se encuentra, como decía, en la Ciudad de México y por primera vez ha ido, pues se encuentra completamente confundido. Llegamos a una ciudad y nunca hemos ido a esa ciudad, nos encontramos confundidos hasta que podemos nosotros empezar a asimilar y relacionar puntos, empezamos a entender cómo se encuentra ese lugar. Que hay varios elementos dentro de los mapas cognitivos. El primer elemento van a ser mojones o puntos de referencia. Son elementos básicos de los mapas cognitivos. Se destaca por características visuales y funcionales. A un lado de la iglesia se convierte en un mojón o en un punto de referencia. A un lado de la escuela se convierte en un punto de referencia. Enfrente de la paletería es un punto de referencia o mojón. En rutas mucho más grandes se señala y dice, no, pues en tal lugar, y a partir de ahí caminas 10 pasos. Son puntos estratégicos desde los cuales y hasta los cuales se mueven las personas. Son los que le dan rumbo, ¿no?, para poder llegar a un determinado lugar. Se les pidió a ustedes que elaboraran, ¿no?, algunos mapas, y quisieron ustedes tratar de hacer algo, como no lo habían hecho anteriormente, tratando de distribuir todo, pero no se hubiera sido más fácil para nosotros poder llegar si nos marcaran puntos de referencia. Estos mojones o puntos de referencia son diferentes para cada persona, varían con la edad. Para un niño es más importante el lugar donde venden helados, la tienda de juguetes, la tienda de videojuegos o el espacio donde se alquilan videojuegos, que por ejemplo una librería es completamente diferente, ¿no? O alguien que tiene, no sé, le gusta tomar un café en un determinado lugar, pues para él su punto de referencia viene a ser la cafetería, mientras que para un niño es completamente distinto. Así que los ejemplos de todo esto pueden ser la casa, un kiosco, una vidriería, una escuela, un cartel luminoso, etcétera. En México hay muchos lugares que se le conocen con el nombre de mojoneras. Mojoneras porque eran puntos de referencia cuando no había todavía carreteras y se trasladaban a través de bestias o de carretas. Pues esos eran puntos de referencia, los mojones, y por eso en algunos lugares se llaman mojoneras. Rutas o vías. Cuando ya se tienen los mojones, podemos nosotros establecer relaciones para ir de un mojón a otro, y esto se le va a llamar una ruta o una vía. Si se poseen, si se dispone de un mojón específico al comienzo y se conocen los mojones con los cuales nos podemos encontrar en un determinado orden. Se establecen se establecen líneas entre un mojón a otro, y eso se le conoce con el nombre de rutas. Se reconocen mucho antes de que seamos capaces de reconstruirlas. Y de pequeño nos van enseñando y nos van llevando de esta manera para que nosotros aprendamos. Te vas y enfrente de la tienda de Don Juan se encuentra. O te vas y a un lado de la farmacia vas y compras las tortillas que están en la esquina de la casa, y establece uno las rutas para después también poder hacer recorridos mucho más largos. Requieren mucho tiempo de aprendizaje, y para poder reproducir algo de esto tenemos nosotros primeramente que haberlo recorrido. O sea, si a mí me dijeran, pues no sé, estoy en Acapulco, en la ciudad de Acapulco, y me dicen, oye, ¿cómo le haces para poder llegar del Zócalo a ¿qué será? A Mocimba?
Pues no sabría yo decir cómo le voy a llegar, porque no tengo el dominio. Tendría que hacer un recorrido y después de haber hecho el recorrido ya poder señalar. Y si se dan cuenta, mucho de la gente con la que platicamos nos habla siempre de puntos de puntos de referencia y nos dices, vas en línea recta, y luego doblas y luego haces y reconstruyen una determinada vía utilizando los mojones como referencia. Y así pues para esto nosotros vamos a tener una representación interna de las rutas y los mojones que unen nuestra casa con la escuela. Si alguno de estos desaparece, por ejemplo, si un negocio cierra y saca su cartel luminoso, nos da la sensación en ocasiones de que ya no sabemos dónde estamos. Ahorita con este problema de la pandemia han surgido y han desaparecido muchos negocios. Y así cuando yo a alguien le decía, pues es que ahí estaba un lavado detrás de coches, pues ya no es el lavado de coches ahora, ya es una tienda como estas que son de Otso. Cuando yo le digo, no, pues es que ahí puedes encontrar la zapatería, pues sucede que la zapatería ya no está, ya desapareció. Entonces, cuando nosotros no tenemos o se nos ha quitado algunos puntos de referencia, pues nosotros nos sentimos un tanto confundidos. Así que primeramente el individuo va a reconocer primero mojones, luego las rutas. Después de que ya construyó las rutas, las reconstruyen. Trabajo con los niños es establecer de cómo van, por ejemplo, ahorita en trabajo en casa, hemos hecho muchas propuestas de estas, cómo van del comedor a una parte de la casa, pero que vayan estableciendo o hacemos un recorrido con ellos y vayan estableciendo puntos de referencia. Y después le pedimos que lo reproduzcan para poder establecer rutas. Si no hacen esto y no le damos un acompañamiento, pues no se pueden, o sea, no podemos visualizarlo sin hacer el recorrido. Y así también fuera de la casa, para poder llegar a la escuela, el ir trabajando con los chiquillos para que vayan estableciendo puntos de referencia y así puedan reconstruir una cierta trayectoria, una ruta o una vía. Configuraciones. El tercer aspecto con respecto a los mapas cognitivos vienen a ser las representaciones que deberían de lograrse. Nosotros en la edad que tenemos, pues tendríamos que, ya sea, bueno, cuando estamos ya en la carrera universitaria o en la carrera de normales, deberíamos de poder nosotros establecer puntos de referencia, podríamos establecer las rutas, pero hay diferentes rutas para poder llegar a un determinado lugar. Quienes tienen un mapa cognitivo bastante asombroso en su cabeza vienen a ser los taxistas o los que son encargados de entregar productos. Saben cómo pueden hacerlo, cómo pueden hacer cortes, cómo pueden, en fin, porque dominan ya las diferentes rutas. Y las mojones son parte sustancial para que puedan ellos hacer esos recorridos. Por ejemplo, aquí está el mapa integrado de un barrio, de una colonia que tiene que ver con un poco, me parece ser en el centro de Coyoacán. Bien, los mapas cognitivos no son de que sea, bueno, no es algo que surge de la noche a la mañana. Tiene que haber una cierta evolución. Primero establecer los mojones, luego las rutas y después las configuraciones. Los sistemas de referencia. Ya tenemos puntos de referencia. Un punto es un mojón, pero un sistema es mucho más allá, es un mapa cognitivo. Un sistema de referencia permite al sujeto orientarse de manera sistemática dentro de un determinado entorno. El estudio de los sistemas de referencia permite un análisis cualitativo del proceso de construcción de la representación. Y también hay una evolución. Al principio lo hacemos, o hace el individuo, una construcción de la referencia con respecto a ellos. Yo y mi casa, yo y la juguetería, yo y el restaurante, yo y la heladería, la escuela, el club, etcétera. Está centrado en lo que se hace, o sea, como lo vimos en la parte de lo topológico, también pareciera ser que el individuo lo hace en un primer momento relacionado con sí mismo. En un segundo momento el sistema de referencia va a ser fijo. Ya no está centrado en nosotros, sino que va a estar centrado primeramente en la casa, con relación a la casa, cómo se encuentra otro. Y si se recuerdan con relación a los mapas, a los croquis que yo les pedí, ustedes me preguntaban, ¿y dónde, con referencia a qué?
O sea, tendremos que tener necesariamente referencias con respecto a la casa o respecto a algo mucho más. Y estas nos deben de marcado rutas, mojones, lugares familiares que estuvieran completamente descoordinados. Y por último tenemos nosotros el sistema de referencia ya coordinado abstractamente e integrado jerárquicamente. Por ejemplo, la organización de la ciudad es algo así, un sistema de referencia coordinado y abstracto en el cual se relacionan los diferentes elementos y conjuntos. No es que sea así, es una representación abstracta. Los elementos que componen el mapa se encuentran interrelacionados con una aproximación a una aproximada precisión proyectiva y euclidiana. Y esa es la forma, ¿no?, que al final tendría que darse. Ahora, el gran problema está en las escuelas de que se trabaja esto en preescolar y de ahí deja de trabajarse y ya lo empiezan a tomar otra vez en quinto y sexto año de primaria. Y hay un lapso muy grande. Si decimos que los mapas cognitivos van evolucionando, pero se dejó mucho tiempo de hacerlo, entonces ocurre de que va a haber un olvido con relación a la parte de la construcción de los mapas cognitivos. Hasta aquí tenemos nosotros entonces esta primera parte de esta sexta clase que tiene que ver con la cognición ambiental.